Bueno, pues buenas a todos en una nueva tertulia, en un nuevo evento organizado por Caminos de Libertad, hoy titulado Mirando hacia el futuro de la crisis sanitaria, la crisis social, empleo, pobreza y, en cierto sentido, el futuro de las empresas, ¿no? Esta fantástica serie de tertulias pues, ya ha tocado un gran número de temas: libertades individuales, la cuestión del confinamiento, la responsabilidad cívica, la libertad de expresión en las fake news, y hoy pues toca esta cuestión de la pobreza, del empleo y del futuro de las empresas. Siempre decimos al inicio que el precio de la libertad es la eterna vigilancia y que por ello pues todos aquellos que creemos en la libertad pues tenemos que estar vigilando, ¿no? Y para discutir, una vez más, pues disfrutamos de una mesa de lujo, ¿no? De una mesa de lujo. En la misma tenemos a Macario Schettino. A pesar de su formación como ingeniero, Macario es un destacadísimo economista, analista político, columnista y ensayista. Egresado del TEC de Monterrey, ha opinado en diferentes medios como El Universal o actualmente en El Financiero. Y destacan muchos de sus libros. Es autor prolífico, pero destacado Sociedad, Economía y Estado, 100 años de confusión, México en el siglo XX, o manuales como Introducción a las ciencias sociales y económicas. También tenemos con nosotros a Guillermo Peña, gran amigo. Todavía estuve con él hace un tiempo en Guatemala, hondureño, empresario, analista económico y político y director de la Fundación Eleutera. Una persona comprometida con la defensa de la libertad, que ha trabajado profundamente con el sector privado hondureño. También ha estado muy interesado, yo he aprendido mucho de las conversaciones con él, sobre el tema de las zonas de libre comercio y las ciudades libres, ¿no? Y fruto de su tarea en el desarrollo de mejores políticas públicas, Guillermo también ha desarrollado una amplia labor divulgativa en distintos medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. También está en la mesa Domingo Soriano. Domingo, pues, es tesorero del Juan de Mariana, es uno de mis jefes, periodista, profesor español. Domingo entra en el campo de la comunicación y el periodismo a raíz de un cambio ahí de carrera y a través del diario El Mundo. Y bueno, ha publicado un sinfín de informes y artículos para el libre mercado, libertad digital y la ilustración liberal. Además, muy famoso, un clásico ya de la divulgación económica, pues destaca su espacio de La Pizarra de Domingo Soriano, un campo de reflexión. Tenemos también con nosotros a Andrea Rondón. Andrea es doctora en Derecho de la Universidad Central de Venezuela, directora del Comité de Derecho de Propiedad del Centro de Divulgación para el Conocimiento Económico, CEDICE, y directora académica del Instituto Ludwig von Mises en Venezuela. Andrea se desempeña además como profesora en la Universidad Católica Andrés Bello y bueno, ha sido columnista en varios medios de comunicación. Ha publicado en Pan Am Post y también en el Instituto Juan de Mariana. Una gran defensora de la libertad en el continente latinoamericano. Y por último, Gustavo Lazzari, economista y empresario argentino. Además de su faceta en el ámbito de los negocios, Gustavo ha participado también desarrollando una labor divulgativa en infinidad de programas radiofónicos y televisivos y ha escrito un gran número de artículos. Destaca su libro Economía K, cómo llegamos, cómo estamos, hacia dónde vamos. La idea es discutir y dialogar sobre distintos temas y me gustaría presentar primero la parte metodológica, ¿no? Como somos bastantes, lo ideal es que yo lance una pregunta y que cada uno responda aprovechando un tiempo máximo de entre 3 y 4 minutos, ¿no? El ejercicio se compondrá de 3 preguntas y 3 rondas completas. La primera pregunta, que yo creo que es una pregunta relevante, es ¿cómo ven la situación económica, ¿no? Por todas partes se habla de la necesaria intervención estatal. ¿Consideran que vamos hacia una crisis dramática? ¿Esa crisis dramática es igual en todos los países y en todas las situaciones? ¿El impacto sobre el empleo, por ejemplo, el impacto sobre los niveles de pobreza, va a ser igual en todos los países y en todas las situaciones? ¿Qué pueden comentar ustedes desde sus realidades nacionales, ¿no? Y le vamos a dar la primera palabra a Andrea. Andrea, bienvenida y muchas gracias. Gracias por la invitación y agradecida de estar con todos ustedes en estas circunstancias además. No quiero hablar desde la patología, pero obligatoriamente tengo que hablar de la realidad venezolana
Y definitivamente esta situación en la que estamos viviendo, la pandemia que también trae consigo también una gran crisis económica, digamos, viene a profundizar algo que ya venía presente desde hace 3, 4 años con la hiperinflación. Entonces, es algo previsible, no tenemos las herramientas evidentemente para afrontar la crisis económica que se avecina a nivel mundial y en la región. Creo que los países, sobre todo América Latina, estamos menos preparados para ello. Si vemos los índices de respeto a la libertad económica y a la propiedad privada, ahí vamos a ver quiénes van a tener más herramientas para sobrellevar los retos que se imponen a futuro, a mediano y corto plazo. Y definitivamente la mayor parte de los países de América Latina no vamos a estar en condiciones para hacerlo, Venezuela tampoco. Además, nosotros estamos atravesando un momento particular porque hasta hace poco vivíamos como una especie de burbuja económica, que gracias a las sanciones del gobierno de los Estados Unidos y a otros elementos, teníamos como cierta sensación de bienestar, por así decirlo, la escasez, el control de precios no estaba presente. Sin embargo, justamente en estos últimos 2, 3 meses, el gobierno nuevamente, el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro ha arreciado con las medidas de control de cambio, de control de precios precisamente, y esto lamentablemente pues, nos dificulta mucho más nuestro día a día. Y no hablemos por el tema de las empresas y del empleo. Yo creo que eso ya es un tema tan difícil como que ya borraron a las empresas del mapa. Las empresas formales muy pocas subsisten y por supuesto con esta nueva oleada de arreciar con los controles, con la revisión de precios, con la revisión de ventas, con las intervenciones, pues es prácticamente una despedida de esa burbuja económica que habíamos vivido por unos 2 años aproximadamente. Muy bien, muchas gracias. Macario, bienvenido. Gracias, muy buenas. Gracias por la invitación para participar con ustedes. El fenómeno que estamos viviendo es sumamente extraño porque al mismo tiempo implica un choque de oferta y un choque de demanda. Es algo raro en economía. Lo que está ocurriendo es que aunque haya personas que tienen capacidad para comprar, no pueden ir a comprar. No pueden viajar en avión, no pueden utilizar hoteles o restaurantes o centros de reunión. Y esto va generando una caída de la economía que hasta este momento es la más profunda registrada en un siglo, en todo el mundo. No es un asunto específico de algún lugar. Incluso en países que más o menos han controlado ya la situación sanitaria, como podría ser China o Corea del Sur o Taiwán o Singapur, la economía se ha hundido en montos muy considerables. Frente a esto, a mí sí me parece que el gobierno debe entrar a resolver el problema por una razón muy especial. Es el único agente económico que puede movilizar recursos rápidamente en cantidad suficiente para el tamaño del problema. Aun cuando las empresas pueden participar, juntar de golpe 5, 10, 15, 20 puntos del PIB en recursos y acomodarlos en la economía es algo que solo puede hacer el gobierno. Entonces, creo que este es justamente uno de los pocos casos en los que el gobierno es indispensable en el funcionamiento de la sociedad y su trabajo ahorita debería ser precisamente conseguir esos recursos, que fundamentalmente es a través de deuda, para repartirlos en la sociedad y aminorar el tamaño del golpe. De inmediato, en cuanto esto empiece a recuperarse, que puede ocurrir en 3 meses o en 6 meses, habría que empezar a regresar a la situación previa. Y aquí es donde mucha gente se angustia, pensando que una vez que el gobierno crece, no se va a achicar. Y esto va a depender muchísimo de lo que ya comentaba Andrea hace un momento, esta ubicación que tienen los países en el índice de libertad económica, que en el fondo lo que implican son mejores instituciones y herramientas de la sociedad para limitar al Estado en el momento que se requiere. Pero hoy, en este momento específico, me parece que el gobierno tiene que participar para evitar una mayor caída de la sociedad. Esto en todas partes del mundo.
En el caso específico de México esto no está ocurriendo y va a ser un experimento social que ustedes podrán disfrutar desde lejos. Mientras otros países reducen la caída, en México no tenemos esa reducción y es muy probable que el golpe sea significativamente mayor. Muchas gracias. Guillermo, bienvenido. Eduardo, muchas gracias. Este temita de la entrada del gobierno creo que ha sido la conversación que a muchos de nosotros nos tiene bastante nerviosos. Por un lado, creo que podemos empezar a ver, yo sí, obviamente tiene un rol directo, estoy seguro que tiene un rol directo y mucho más grande que en otras crisis porque se traslada no solamente a lo económico, sino a salud, a agilización en aduanas para que no se rompan las cadenas de suministros y muchos otros temas que hay que solventar bastante rápido para que no se rompa del todo el sistema. Y una de las cosas donde en el rol del Estado, que no involucra fondos, pero sí involucra una decisión muy clara, son los planes de reapertura en la forma en la que de hacerlo antes de que se borre el capital de la empresa. Ya los cash flows están en cero, para las que tenemos economías que han estado mucho más cerradas, los cash flows están limitadísimos, pero por el otro lado, las empresas, el capital social de los grupos tiene que estar ahí todavía disponible para reactivar, para volver a endeudar, para hacer cualquier tipo de actividad de reactivación propia interna y ahí los gobiernos deben de dar planes claros, estructurados y predecibles, que es lo que por lo menos en el caso de Honduras no está ocurriendo y está causando todavía una mayor pérdida económica que viene por esa inestabilidad pura. Hay un elemento, creo que también que esta crisis grave económica que permite y es ese despertar de muchas en el caso de la economía latinoamericana, el despertar de por fin solventar el tema de cómo simplificar, agilizar y digitalizar la administración pública para acoplar la entrada del sector informal a la economía, de ampliar los marcos de la estabilidad económica pura y y la crisis ha demostrado de una forma muy clara los puntos más frágiles de cada uno de nuestros gobiernos, sea financiero, sea en capacidad ejecutora o en marcos regulatorios. En el caso de Honduras, que lo puedo hablar puntualmente, pero creo que se traspasa mucho a América Latina, es la rigidez de los mercados laborales y cómo la rigidez de los mercados laborales van a ser causa o pueden no ser un agravante de la reactivación económica, pero todo va a pasar por ahí y más que lo vemos porque el efecto en la economía más puro al cerrar la actividad económica fue tener que suspender contratos laborales o despedir gente y reactivar eso sin demandas laborales, sin la incertidumbre de los puestos, sin tener que sin poder arrancar de nuevo actividades con horarios limitados, porque hay mucho marco regulatorio que no permite el horario laboral limitado. Esos son los elementos donde el gobierno, sin tener que pedirle plata, debemos de hacerlo, estar pensando para esa reactivación económica sea lo menos dolorosa posible y sea en el menor plazo posible poder llegar a un seminormal de nuevo. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Domingo, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. A ver, yo desde la perspectiva española, preguntabas antes cómo es la situación o cómo vemos nosotros la situación económica. Yo, incluso en estas semanas que parecen tan complicadas, soy bastante optimista con cómo van a manejar la mayoría de los países del mundo esta crisis en un plazo medio y no muy largo. O sea, si a mí me preguntas cómo crees que le va a ir a la gran mayoría de los países europeos, incluso Estados Unidos, Canadá, bueno, los países occidentales, de aquí a año y medio, te digo, creo que esa recuperación en V de la que se ha hablado va a ser así. Yo soy más optimista que el economista medio. O sea, mi visión es que creo que la actividad se va a recuperar más rápido y que esto va a ser un parón del que, entendedme bien, medio, no nos vamos a acordar mucho en un año y medio.
claro, o sea, esto requeriría mucho más análisis, pero bueno, aquí no hay tiempo, pero me dices, pero ¿y España? Otros países, yo te digo, el problema es que eso, que lo veo en general, no lo veo para nada para el caso español. Es decir, ¿cuáles son las causas que yo creo que van a hacer que eso no se produzca en algunos países en concreto y que sufran una crisis, esto sí, una recesión que dure muchos años? En primer lugar, la flexibilidad, la capacidad de que tengan las empresas para adaptarse a la nueva situación. Va a haber un enorme cambio de gustos, de actitudes sociales, de necesidades, que ya lo estamos viendo. Va a haber productos que se van a demandar mucho más, otros mucho menos. Necesitas una ley muy, muy flexible que permita que se reajusten los procesos productivos y que los empresarios vayan buscando esas nuevas oportunidades. Pues flexibilidad, cuentas públicas saneadas, que hagan que esa necesaria intervención del gobierno, sin entrar tampoco en el detalle de cuánto de necesaria es o hasta dónde puede llegar, pero sí que es evidente que todos los gobiernos van a intentar inyectar liquidez, o casi todos los gobiernos, por lo menos en Europa, y sostener su tejido productivo. Bueno, pues que esa intervención del gobierno no se vea o no entre en riesgo lo que es la sostenibilidad general del país, de las cuentas públicas. Entonces, saneamiento de las cuentas públicas. Entonces, esos dos elementos, una legislación flexible que te permita ajustar los recursos productivos y unas cuentas públicas saneadas que generen cierta confianza en el exterior, España no los tiene. Me da la sensación de que muchos de los países sudamericanos o centroamericanos con los que hoy estamos hablando tampoco los tienen, y eso va a hacer que la crisis en nuestros países, me da la sensación de que sea mucho más grave que en otros de los países que podemos comentar. Por eso yo soy bastante optimista a nivel mundial. Si yo estuviera viendo esto desde una nave extraterrestre, diría, yo creo que de aquí a año y medio, 2 años, el mundo se habrá olvidado bastante de lo que es la crisis del coronavirus. Depende mucho de muchas cosas, de adelantos de si se descubre una vacuna o no, de ese tipo de factores más sanitarios, pero yo creo que en general se va a salir adelante con bastante rapidez. Nuestros países, en concreto el mío, a mí me da mucho miedo porque creo que el gobierno va a tratar de fosilizar la estructura productiva en lo que era hace 6 meses y no va a permitir todos esos reajustes que el sector privado podría hacer de forma bastante rápida, yo creo que mucho más rápida de lo que nos imaginamos, pero claro, si les atas, pues no lo puede hacer porque literalmente los tienes esposados. Muchas gracias. Y por último, pues Gustavo, bienvenido. A ver, les comento un poquito cómo está Argentina con una pequeña introducción. Creo que este virus lo que nos ha generado es antegenado miedo, bastante inducido también por la política, pero digamos, por ahora un miedo real a una cuestión epidemiológica, y el miedo nos lleva a tener comportamientos de contracción, comportamientos muy conservadores en materia de comercio e inversión. Esto va a pasar en todo el mundo. Esto va a derivar en una suerte de caída del nivel de producción, de comercio. Eso es el dato que todo el mundo va a tener. Ahora, al miedo le agregamos un problema, que es a esta contracción económica natural, derivada del miedo, le estamos agregando un problema que es la intervención, vamos a llamarla suavemente, con errores no forzados, como dicen en el tenis, del gobierno. ¿A qué me dedico? Creo que a veces los gobiernos están multiplicando los problemas en lugar de alivianar la carga. Nosotros estamos... yo hago una analogía de los comportamientos de cuarentena como el oso. El oso todos los años entra en cuarentena, el animal, el oso, ¿no? O sea, se alimenta durante el verano y el otoño y en el invierno se guarda, y cuando se guarda no gasta energía. A la economía argentina la cuarentena la tomó no alimentada, sino escuálida, totalmente casi raquítica, con muchos problemas estructurales, y adentro de la cueva gasta más que afuera, con lo cual el impacto sobre las empresas es realmente muy impresionante. Argentina entró sin moneda, sin bancos dedicados al sector privado, solamente el 15% del Producto Bruto argentino está dedicado al crédito, de los cuales el gasto público, el déficit fiscal es el 7%, es decir, financiando el déficit, el sector privado se queda prácticamente sin crédito local. Entramos con casi todo el crédito del sistema bancario dedicado a los bancos. Entonces, poco pueden ir las empresas a pedir plata a los bancos para pasar esta situación. Entonces, alguien hablaba de los capitales de trabajo totalmente diezmados. En Argentina la cadena de pago está absolutamente rota.
En Argentina, como no tenemos crédito bancario, utilizamos las empresas el cheque de pago diferido, una promesa de pago como instrumento, y eso viene todo rebotado, todo para atrás, con lo cual hoy las empresas tienen que financiar dos capitales de trabajo, el del pasado, de febrero a marzo, y el presente, con lo cual sin venta, sin actividad, está la situación muy, muy complicada. Esto genera, entramos entonces, el gobierno entró sin moneda, sin bancos, casi en default, por lo tanto sin capacidad de endeudarnos. Esa movilización de recursos que tiene que hacer el Estado, no tenemos de dónde sacarla. Por lo tanto, lo sacamos de la maquinita, de la emisión monetaria. Y Argentina va a entrar en un proceso de hiperinflación. Será suave o fuerte, no sabemos. No será novedoso. Yo tengo 54 años, ya voy a vivir 2 hiperinflaciones y 5 default. Creo que estoy en el récord mundial de pandemias económicas, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que el gobierno debería liberar el peso, el consumo de calorías y de energía dentro de la cueva. Y en la Argentina lo está multiplicando, con muchas restricciones en materia laboral, lo cual está rompiendo la relación sana y constructiva que tiene el capitalismo entre empresa y trabajador, la está rompiendo, con aumento de gastos transitorios, pero también permanentes. Argentina va a tener por lo menos la mitad de la población dependiendo directamente del ingreso público, en la pospandemia me refiero, ¿no? Hoy absolutamente más justificado, y aumento de impuestos. O sea, Argentina tiene 165 impuestos y ahora inventamos uno más, vamos al 166. Como dato de color, la Constitución Nacional tiene 167 años y le hemos puesto un impuesto por año, o sea, nos falta uno más y ya igualamos a la antigüedad de la Constitución. Esa es la situación hoy en la Argentina. Lo que necesitamos urgente es que de alguna manera le saquemos el miedo a la gente, porque la solución pública no va a poder reemplazar nunca la solución privada. No sé si me pasé de los minutos. No, muchas gracias. Nada. 30 segundos. Todo bien. Ha sido una primera gran ronda. De hecho, con todas las intervenciones, la verdad es que han surgido más preguntas, ¿no? Recordaba, con base en las medidas y recomendaciones que han surgido en la mesa, una gráfica del profesor Luis Suete, del IES, de la Universidad de Navarra, economista español, que ponía como, bueno, un poco criticando esa narrativa desde la izquierda, ¿no? O hay protección de la vida o hay economía, ¿no? Parece que no son compatibles la protección de la vida y la resistencia económica, ¿no?, del país. Y hizo una gráfica muy interesante de muertos por millón y de impacto económico, con base en las previsiones que hay. España quedaba fatal y países como Austria, Dinamarca, Alemania, incluso Polonia quedaban bastante bien, incluso Portugal, el vecino en la península ibérica, quedaba bien. La pregunta que surge es, ¿los países que lo están haciendo bien, o sea, aquellos países que encuentran el equilibrio entre protección de la vida, el control de la enfermedad, o sea, pocos muertos por millón y un impacto económico menor, ¿qué están haciendo? Porque a lo mejor tiene que ver con un sistema de sanidad privada, o a lo mejor tiene que ver con, por ejemplo, compras internacionales en España estuvieron centralizadas, ¿no?, a través de un mando único, anulando con ello el emprendimiento de todo tipo. A lo mejor tiene que ver con cuestiones de regulación laboral. Desde su punto de vista, hay países que lo están haciendo bien y están gestionando más o menos bien esta crisis. ¿Qué están haciendo bien aquellos que lo están haciendo bien? Y si es posible el equilibrio entre desarrollo económico y protección de la salud pública, intentando pues confrontar la narrativa que viene desde la izquierda, ¿no?, que parece que tenemos que elegir o protección de la vida y salvar vidas o salud pública. Vamos a empezar, si quieren, por alterando el orden. No sé si, Domingo, ¿quieres participar? Sí. Bueno, a ver, sobre este tema, a corto plazo ahora respondo, pero a largo plazo es muy peligroso contraponer salvar la economía con salvar vidas, porque la gente no se muere solo de COVID, la gente se muere de muchas cosas. Entonces, si tú tienes una economía destruida, se te puede morir mucha gente por muchas causas. Es decir, desde que no reparas una carretera y esa no reparación te provoca un accidente de tráfico,
a tienes que recortar el presupuesto en sanidad o tienes más gente en el paro que no puede gastar en servicios sanitarios, en comida o en otras muchas cuestiones. Es decir, además, en Europa, como hace poco, la gran recesión que hemos pasado en España, los países del sur de Europa, han tenido influencia también en términos sanitarios. Entonces, a medio plazo es peligrosísima esa dicotomía, porque incluso si dices, bueno, salvo algunas vidas de lo que es el COVID, luego es como, bueno, ¿y cuál es el impacto en los próximos 5, 7 o 10 años de tener un país devastado desde el punto de vista económico? Pero además no es cierto. A ver, yo, al menos en Europa la sensación que da es que el impacto de esta epidemia lo ha determinado la anticipación de las medidas del gobierno en respecto a cuántos muertos, cuántos contagiados tenías en tu país. Es decir, ni tener un buen sistema sanitario antes de la epidemia o uno malo te condenaba o te permitía muchas alegrías. La cuestión era cuándo empezabas a tomar medidas y cuándo tu población era consciente de la peligrosidad de la epidemia. Países como Grecia o Portugal, que tienen sistemas sanitarios no especialmente buenos, ni mucho gasto, y además han sufrido recortes en los últimos años y tienen un gasto sanitario muy inferior, por ejemplo, al español, lo han hecho mucho mejor simplemente porque se anticiparon y empezaron a tomar medidas de distanciamiento social antes. Lo que ocurre es que esas medidas de distanciamiento social, esa sería una segunda parte del debate, en España por lo menos se han planteado como que solo se pueden tomar desde el gobierno y que tienen que ser a través de la obligatoriedad y la reclusión en el domicilio de toda la población durante un espacio de tiempo además muy largo. En España llevamos ya casi 2 meses. Y eso es otra cuestión que a mí me gustaría retar. Esto no es tanto económico, pero sí decir, los países que han confiado más en sus ciudadanos y que a lo mejor sí han tomado medidas de confinamiento estricto durante 2 o 3 semanas, simplemente, uno, para detener lo más en seco posible la propagación de la epidemia y también para, durante esas semanas, digamos, comprar el máximo de material sanitario y al mismo tiempo dar una serie de pautas a la población sobre pues, si era o no necesario el uso de mascarillas, cómo te puede eso reducir el riesgo de propagación, etcétera. Pero después de esas 2 o 3 semanas, un mes, han empezado a dar libertad a su población, lo están haciendo mucho mejor que países como España que han adoptado medidas, han adoptado un enfoque adoptamos las medidas muy tarde y cuando las adoptamos somos los más estrictos y durante más tiempo. Y no confiamos nada en la población y establecemos una especie de confinamiento a la fuerza hiperestricto en el que además la sensación que yo tengo es que estamos más obsesionados, por lo menos en España, con cumplir la norma que con no tomar medidas de riesgo. Es decir, si cumples lo que dice la ley, aunque tu actuación sea más riesgo, yo creo que parece que nos sentimos mejor que si te saltas la ley, entre comillas. Por ejemplo, tú, Eduardo, que antes hablabas a micrófono cerrado de que solo hay unas horas en España en las que se puede pasear, a lo mejor pasear fuera de esas horas es incumplir la ley y, sin embargo, si tú paseas manteniendo las distancias, no estás poniendo en riesgo a nadie. Sin embargo, se te señala más en ese caso que si cumples estrictamente la ley, aunque puedas estar tomando medidas de más riesgo. Entonces, a mí es esa doble cuestión de cuándo has tomado las medidas, cuánto confías en tus ciudadanos y si el objetivo es que tus ciudadanos conozcan cómo se contagia uno, cómo crece la epidemia y no tanto que cumplan unas medidas muy estrictas sobre el papel, pero que no todas ellas tienen una justificación en la práctica. Muchas gracias, Domingo. Le damos la palabra a Guillermo. Gracias, Eduardo. Eso es tan aleatorio, uno nunca sabe cuándo le toca, hay que estar bien. Eso es lo bueno, eso es la magia. Esa es la adaptabilidad de la economía en estos momentos como tenemos que estar, ¿no? Adaptarnos al instante. Yo quería ahí llevarlo un poco a que es muy temprano para saber quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Todavía estamos en un mundo de riesgo que no conocemos. Primero, si viene... O sea, ¿cuándo arranca la segunda ola de infección? Si alta. Si a los países que estamos más, digamos, del Ecuador hacia el norte, si nuestra segunda ola es noviembre y diciembre, o si va a ser antes de eso, o si no va a haber.
Pero la historia ha dicho que las pandemias normalmente vienen en 2 y 3 olas. Y estamos todavía analizando la primera, que todavía no hemos ni siquiera salido de ella. Entonces, tenemos como ha insistido mucho, creo que uno de los principales que ha logrado ver esta perspectiva y la actuación, que es una cinta leve en estos días, es tenemos muy poco dato para realmente saber y por eso hay que ser extremadamente cuidadoso. Pero el extremadamente cuidadoso no es adaptable y no es general para toda la economía. Aquí cuando hablamos de la protección de la vida versus la protección de la economía, hay unos países que aguantamos más un encierre total, otros países que menos. En el caso de Honduras, tiene un sector informal de casi el 70%. La capacidad de aguantar es de días, es de semanas. O sea, yo a pocos metros tengo gente pidiendo en la calle, pidiendo comida, y han estado pidiendo comida por más de un mes ya, porque son gente que se gana la vida con suerte semana a semana. Entonces ahí entra un poco la adaptabilidad de qué tan bien o qué tan mal estamos haciendo, depende del marco local que estamos hablando. Y ahí, para los países que tenemos un sistema más débil de salud, son los países que deberíamos tener un empuje mucho más fuerte a permitir que el sector privado sea una parte de la solución y no que el sector privado se mire como una amenaza que desvela al gobierno sus incapacidades. Más bien debería de ser que esa capacidad privada es la que ayuda a fortalecer los planes del gobierno, que es dirigir y acompañarse de toda la infraestructura que ya está y no solamente querer decir, tengo que solventarla yo porque si la hace alguien más me miro débil, que esa ha sido un punto de vista de mucho gobierno en este momento. Hay otra amenaza que se mira con esto que se dice bien, lo decían ya, mucha gente no muere solamente de COVID en estos días. Y hay un problema que está ocurriendo en los centros de salud y es la caída drástica de gente que está entrando por otras causas. De gente que se está quedando tanto para tratamientos, digamos, o sea, ¿qué ha pasado con todo ese paciente de diálisis? ¿Qué ha pasado con todo ese paciente que estaba en proceso de cáncer? ¿Qué ha pasado con todo esa otra? Que también que todos esos pacientes también tienen un efecto sobre la economía, ya que pueden trabajar o no trabajar de acuerdo a sus enfermedades, pero además de eso son los seguros corriendo y cubriendo, son las cooperativas y los fondos de pensiones que entre más gente se cae de la fuerza laboral, más difícil es que todos esos negocios que reciben mensualmente su captación de parte del asalariado o de la empresa que contrata los servicios, se está rompiendo esa cadena futuro que es el mecanismo de ahorro de largo plazo en los países. Y ahí entran otras dinámicas que sí, por eso depende mucho de cada país a qué tanto irse por la protección de la vida o protección de la economía, que en realidad van de la mano. Y para cerrar, creo que de acuerdo a los datos o lo que hemos visto, lo que podemos decir antes es que los que mejor han hecho por ahora, diría que son los que vivieron SARS en el 2003 de primera mano. Son los países que ya sabían que era ver un crecimiento rápido, vieron la necesidad de tener planes de ejecución de muestreo masivos, de cómo tener asignados recursos para tener miles de personas enfermadas al mismo tiempo y poder aislarlos. Y creo que esa lección es la que nosotros, cuando viajábamos antes con todo el gusto del mundo, que viajábamos como que el mundo era nuestro, y nos encontrábamos a personas de Asia viajando con sus mascarillas, decíamos, ahí vienen los asiáticos con sus mascarillas y qué raro. ¿Por qué? Pues el por qué es la herencia del SARS, que lleva casi 17, 18 años de haber ocurrido, y eso se quedó grabado en cómo reducir riesgo. Al final del día es cómo reducir riesgo en mi comportamiento personal y el comportamiento de mi familia, y de acuerdo a eso, cómo se adapta un sistema que si el comportamiento está para toda la economía tiene mejor posibilidad de adaptarse. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Le damos la palabra a Andrea. Sí, ciertamente, por ejemplo, aquí en Venezuela sí se cayó en ese falso dilema de vida o economía. Se tomaron medidas que de verdad uno pensaría que terminarán asfixiando todo lo que ya venía asfixiando el país. Por ejemplo, un confinamiento absoluto. Y lamentablemente en contrapartida, pues aquí la mayor parte de los venezolanos lo aceptó a ciegas. Incluso viniendo de quien venía la medida de Nicolás Maduro, porque bueno, o sea,
pero lo aceptaron pudo más el miedo, la incertidumbre, y apenas ya estamos cerca de 65 días de decretada el confinamiento. Ahorita es que lo están cuestionando, ahorita es que están viendo la necesidad, porque Venezuela es un país de muchos contrastes. Ciertamente, evidentemente, hay una pobreza extrema, pero hay otra parte de la población que puede aguantar bastante tiempo en su casa. Son contradicciones o es una realidad muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero uno ve que también instintivamente hemos entendido que se complementan, que la vida solamente es sostenible a través de la economía, que es un verdadero instrumento para sostener la vida, y a pesar de que hayas dictado un decreto de inamovilidad laboral forever, típico de esta gente, la gente está trabajando, la gente ha salido a trabajar, con lo cual, parece mentira, tal vez no ha llegado aquí con fuerza la pandemia, porque ya éramos un país totalmente atrasado, no había intercambios, no había vuelos, no había esa posibilidad de contagio como en Europa, y no ha llegado a como debería o como se espera que llegue por junio o septiembre, por lo menos es lo que se estima aquí. Pero yo veo que aquí ha habido una profunda conciencia en cada uno de nosotros, cada vez que tengamos que salir. Yo de hecho estoy en mi oficina. Hemos tomado las previsiones, las mascarillas, el gel antibacterial, el alcohol, etcétera, porque yo creo que efectivamente sí, habrá que convivir por mucho tiempo, como algunos de los compañeros de esta mañana lo comentaban. Vamos a convivir por mucho tiempo con este virus. Entonces, tocará justamente ponerle el acento en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, en las medidas que nos toque. Y yo creo que los países que lo están haciendo bien, aún así anticipadamente hablando, creo que han apostado por eso. Es justamente, hicieron los muestreos a tiempo, permiten con sus ciertas restricciones el trabajo, la recreación, ciertos actos públicos todavía, pero colocando el acento en la responsabilidad individual. Y eso aquí en Venezuela, increíblemente, creo que hemos aprendido a golpes. Aquí también lo hemos entendido, como tenemos un Estado en contra y siempre, digamos, en constante amenaza de nuestros derechos y libertades como ciudadanos, pues hemos entendido que es en nosotros que depende nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, efectivamente. Y yo creo que sí, aquí instintivamente se ha entendido así, ya empezamos a cuestionar de una forma más masiva, no solamente desde el foro liberal, estas medidas de confinamiento absoluto. Ya se ha empezado a flexibilizar el tema del trabajo, porque también en Venezuela hay mucha economía informal y bueno, sí, a pesar del decreto de confinamiento, ha habido movimiento. Y yo creo que la gente viendo eso entiende que definitivamente vida y economía no es un falso dilema, no se debería plantear como un falso dilema. Muchas gracias, Andrea. La verdad es que el debate está muy vivo en ese sentido, ¿no? Bueno, quedan dos personas en la mesa. Le damos la palabra ahora a Gustavo. Este debate no debería ni responderse, porque está mal planteada la pregunta. Está mal. Ya desde quién viene, ya es para tomar recaudos, ¿no? No por vos, Eduardo, sino por los políticos que... ¿Quiénes son los políticos que plantean esto? Yo les recuerdo a esta gente que plantea este debate entre economía y salud, que antes del coronavirus, yo diría 18 décadas antes, o 19 décadas antes, 1800, la edad promedio de las personas era 35 años, el 80% de la humanidad era pobre, de extrema pobreza, y había 1.000 millones de habitantes. Hoy somos 7.500, la edad promedio la triplicamos, la pobreza la bajamos a menos del 10%, algo el capitalismo hizo por la salud. O sea, algo hicimos. Esto no, y no fue en 19 décadas de cuarentena que se logró esto. ¿Está claro? Entonces, cuando me dicen de la salud, para flaco, déjame ver qué hicimos antes por la salud los que manejamos la economía, lo que hacemos economía. Si están bien o no las medidas de los gobiernos, yo no tengo autoridad intelectual para decirlo, pero la verdad que creo que estudié economía para escaparme de la biología, que me costaba mucho en el colegio. No puedo
pero sí tengo mis enormes dudas de los números. Yo no quiero esperar que pase todo esto para ver ex post qué se hizo bien y qué se hizo mal. Hoy, como dice Guillermo, es muy prematuro. A ver, de golpe China no tuvo más casos. O sea, un comunista haciendo números es como los populistas contando los votos. Son tipos muy peligrosos, ¿no? No se les puede creer absolutamente nada. Yo descreo de la estadística. En la Argentina tenemos, el gobierno se jacta de que tenemos pocos casos, pero no testean. O sea, es muy bueno eso también, ¿no? Si vos rompés los termómetros, nunca va a haber fiebre. Entonces, y en la Argentina tenemos una enorme experiencia, ¿no? La actual administración que tenemos era la misma administración que nos decía que teníamos menos pobres que Alemania. Entonces, la credibilidad de los números provenientes de los gobiernos, para mí es igual a cero. Dejaría pasar algún tiempito. Ahora, me molesta la estadística del coronavirus, realmente me molesta. Me molesta que todo el tema de la discusión sea cuántos muertos hay, más o menos. No, la economía funciona contando bienes y servicios. Respecto a lo que decía de la economía y la salud, la producción de alimentos hizo mucho por la salud. Hoy, con cualquier alimento no te morís y 2 horas lo dejas afuera de la heladera. Hace 50 años sí. Eso lo hizo la industria de la alimentación. No es menor ese tema. Y por último, porque sé que me pasé de tiempo, a mí me molesta enormemente, me eriza la piel, cuando los gobiernos nos dan la bendición, es decir, hoy podés salir a caminar 500 metros, dijo el otro día un funcionario en la Argentina. Te dejamos 500 metros con tu niño. No, la libertad la tengo antes del coronavirus. Me molesta que los funcionarios hablen sin pedir disculpas antes. Ellos hablan pidiendo que nosotros le agradezcamos después, y es un error. Eso vino para quedarse y es un problema enorme para las libertades. Es decir, yo no tengo que andar agradeciendo a un funcionario que me dice cuándo paseo, dónde me paro, qué está. Sé hacer las cosas, ¿no? La gente no es estúpida. Y los gobiernos se están tratando como infantes. Y eso los excita. Por eso le tengo mucho miedo a la cuarentena permanente. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante. Yo estoy frustrado con esa pregunta, Gustavo, porque llevo 3 semanas dándome palo en redes sociales, con progres, peleándome por eso. Pero bueno, queda una persona más, una opinión más. Macario, por favor. Muchas gracias. A mí me parece que podemos entender mejor esto si dividimos las respuestas de los gobiernos de acuerdo al tipo de régimen político que tienen, porque además han respondido de una manera muy común cada uno de estos grupos. Yo lo divido en 4. Gobiernos totalmente autoritarios, como es el caso de China, en donde yo coincido con Gustavo, los datos solo Dios qué tan ciertos pudieran ser, pero también incluiría ahí el caso de Rusia, en donde el resultado al final se les vino encima porque no tienen el control que sí puede llegar a tener el gobierno chino. Es el primer grupo, los autoritarios totales. En el segundo yo pondría las democracias del lejano oriente, que no son exactamente democracias liberales, Corea, Taiwán, Singapur, Japón mismo. Yo les llamo democracias conservadoras. Estos países han respondido en una forma cercana a la que tuvo China, con una reacción inmediata, con restricciones, pero también mucho más cercana a la población y, yo insistiría, menos autoritaria. En el tercer grupo pondría yo a las democracias liberales plenas, sería el caso de Alemania, probablemente Francia, a lo mejor podemos incluir ahí a Portugal y Grecia, como mencionaba Domingo, en donde la respuesta del gobierno desde el principio fue importante en términos de salud y de economía al mismo tiempo. Es decir, empezaron a reaccionar juntando los materiales, preparando al equipo sanitario, pero también empezaron a tomar medidas económicas que fueran menos restrictivas. En el caso de Alemania, por ejemplo, pero también de Dinamarca o de Noruega. Y hay un cuarto grupo, que son los países populistas. Y estos pueden ser de izquierda o de derecha, pero exactamente lo mismo. En todos estos países, los gobiernos minimizaron el problema,
estuvieron 3 meses sin hacer absolutamente nada. Y ahora son los que tienen una gran urgencia por reactivar la economía sin hacerle caso al fenómeno de salud. Es decir, ellos están generando esta dicotomía salud o vida, economía de la que ustedes se refieren. No es que el problema exista en la realidad, fue creado por este oso al que se refería Gustavo dentro de la cueva. Estos gobiernos populistas pueden ser como el de Bolsonaro o de Trump, que uno no puede calificar de izquierda, pero son igual de inútiles, o pueden ser más bien de izquierda, como es el caso del que tenemos en México, o Podemos en España, o si quieren el gobierno italiano, que es una mezcolanza espantosa. Pero en todos estos casos, los gobiernos han reaccionado de la misma forma. Minimizan el problema, no toman medidas, no tienen una relación cercana con la población para buscar soluciones en conjunto, sino que al final quieren imponer ideas que no tienen mucho sentido, porque nadie puede tener mucho sentido en una situación tan incierta como la actual, y es por eso que el diálogo con la sociedad es muchísimo más relevante. Entonces, creo que si los pensamos así es bastante más claro, porque en el fondo, yo insistiría, no es un problema de izquierda es un problema de líderes populistas que son una amenaza para la democracia, vengan de donde vengan. Para mí es exactamente igual de peligroso el señor Trump en Estados Unidos que Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Los dos son igual de inútiles. La gran ventaja que tiene el señor Trump es que Estados Unidos destruirlo cuesta mucho trabajo. México es más fácil. Muchas gracias, qué interesante esta reflexión, Macario, muchas gracias. Vamos a la última pregunta de esta tertulia, que es una pregunta que, por ser honestos, les hemos hecho a todos los invitados que hemos tenido en esta serie de 7 reuniones, en esta serie de 7 tertulias, ¿no? Es una pregunta para, pues a modo de cierre, y es una pregunta que tiene que ver, pues en definitiva, con la libertad, ¿no? ¿Y cómo ven el futuro? ¿Servirá esta crisis para debilitar más aún nuestra estructura de derechos y libertades, o existe una ventana de oportunidad y la libertad saldrá reforzada de esta crisis? ¿Cómo ven la salida de la crisis de este COVID-19? ¿Saldremos con nuestros derechos y libertades más protegidos, o por el contrario vamos camino a una erosión progresiva, resultado de esos populismos de derechas y de izquierdas, de nuestras libertades básicas? Vamos a empezar, si quieren, por Gustavo, alterando el orden como siempre. A ver, yo veo, lo voy a hacer en 3 prismas, ¿no? El primer prisma, el más obvio. Los gobiernos se van a creer que el espíritu de Stalin les bajó, pero es un Stalin bondadoso, modo siglo XXI, y van a estar excitados con planear cada detalle de la vida. Se van a pegar la cabeza contra la pared en minutos. Porque se van a encontrar sin financiamiento, etc. Digamos, estamos hablando de cuando pase la cuarentena, cuando pase la pandemia, ¿no? Por otro lado, vamos a tener, para mí, a un sector privado que se va a dar cuenta que el gobierno no es tan necesario. Al final, la Argentina está trabajando hoy casi sin pagar impuestos, y de los 22 ministerios funcionan 4. Y nadie se murió porque faltan 18 ministerios. Al final, tanto lío con la Secretaría de la Mujer, de la Cultura, y no funcionan, y el mundo sigue. Guarda, no habrá gente de más, no habrá funciones de más. Argentina tiene la enorme oportunidad de que ya que destruyó, no sé si me fui o no me fui, ya que destruyó el sistema impositivo, que no funciona nada, poder arrancar de vuelta, poder arrancar con una base sólida. Es una disyunción. Y por otro lado, para mí va a venir lo que yo llamo el capitalismo natural, que va a ser festivo en la post-cuarentena. O sea, estoy seguro que los hoteles van a bajar los precios para que vuelvan los turistas, que las aéreas van a empezar muy caro y después van a competir para bajar los precios, porque el mundo va a seguir igual. La globalización vino para quedarse, y estamos muchas personas, de los 7.500 millones de habitantes, falta muchos a integrar todavía en el mundo. Y si bien la pandemia se reprodujo por la globalización, la solución también se va a reproducir por la globalización. Y hoy tenemos, si no tuviéramos esto, si no tuviéramos teléfonos celulares, hoy la pandemia hubiera aniquilado y masacrado millones de personas. Y va a quedar como una pandemia
marginal en términos históricos, si bien hoy nos afecta mucho, cuando veamos la estadística vamos a ver que fue una pandemia muy chica, gracias a la globalización, gracias a esto. Entonces, para mí viene un mundo, va a seguir extraordinario como siempre, con un añito de tentación totalitaria de algún gobierno medio desquiciado, y con un sector privado que va a retomar una fuerza y una creatividad insospechada. Y va a ser el sector privado la que termine la pandemia. Va a ser un laboratorio privado, con laboratorios privados, con opciones y creatividad privada la que termine este asunto, y seguiremos resolviendo estos problemas. Yo en eso soy absolutamente esperanzado. Ahora, tenemos que librar la batalla cultural contra los pichones de Stalin que van a creer que nos van a poder planificar la vida, dónde nos paramos, a cuántos metros del otro, esas cosas que son estremecedoras, digamos, tremendas. Muchas gracias, muchas gracias. Andrea. Sí, yo creo que terminando esto, muchos estados van a terminar o van a tener como más afianzadas o consolidadas sus aspiraciones de controlarlo, de controlar todo, porque ya vieron que nos metieron en las casas al principio sin mucha resistencia. Me parece que eso va a abonar a consolidar ese tipo de aspiraciones. Me parece, también descubrió, o no descubrió, eso siempre ha estado presente en nosotros. Si leemos a Camus, ha estado presente. El totalitario que todos y cada uno tenemos como individuos, esas ansias de acusar al otro, de denunciar al otro, de seguir la norma sin preguntarse el fin de la norma, al pelo y quién la está dictando, pone el desnudo también lo poco que a veces podemos haber aprendido, pero al mismo tiempo, y aquí concuerdo mucho con Gustavo, y lo he visto aquí en Venezuela, aquí, a pesar de la destrucción y la intención de destruir el sector privado a lo largo de estos 20 años, no lo han destruido por completo, todavía hay capital lícito, todavía hay actividad económica, y eso es porque el mercado siempre se abre camino, a pesar de las circunstancias y en las circunstancias más hostiles. Incluso aún ahorita, con esta hiperinflación, siendo Venezuela uno de los países más destruidos en pandemia, hay emprendimientos con delivery que tú no tienes ni idea. Yo no he tenido que salir de mi casa porque me llega absolutamente todo a mi casa. Y es porque el sector privado siempre busca formas de sobrevivir. Y en mejores condiciones, pues va a estar en mayor capacidad para hacerlo. Entonces, creo que vamos a ver de todo en este sentido, mayores aspiraciones totalitarias de parte del Estado, también aspiraciones totalitarias en los individuos, en los ciudadanos, pero también ganas de seguir produciendo y emprendiendo o siendo verdaderos empresarios, si lo quieres ver de algún modo. Eso todavía lo digo desde una Venezuela completamente destruida. Muchas gracias, Andrea. Le damos la palabra a Guillermo. Gracias. La pregunta de la bolita mágica, ¿no? Creo que esto yo la separaría en un par de áreas, dependiendo de dónde vamos a salir, y creo que si hablamos de cosas que se han visto inútiles, que creo que ya lo mencionaron, hay dos áreas, por ejemplo, que han salido bastante, para los que tenemos economías menos digitalizadas, se ha dado mucho color, y es la burocracia y sistemas como el notariado o sistemas de carreras profesionales con sellos, que también de cierta manera han sido carreras que nos tienen limitados a la posibilidad de funcionar, que al no poder empujar papeles y poner sellos físicos, ni firmas, ni comparecer personalmente, se ha visto una oportunidad gigantesca, pero gigantesca, para seguir digitalizando el gobierno electrónico. Pero para que eso funcione, o sea, si empujamos a ese camino, hay dos cosas que tenemos que estar muy claros. Que se va a recolectar mucho dato, y es de quién son esos datos. Porque, y aquí entra creo que si antes de COVID estábamos, no sé si en la era pre-COVID, ahora hay que decir, estábamos
una discusión global sobre de quién son los datos y cómo se pueden utilizar. Y creo que es una discusión muy, muy liberal también, porque son extensiones de nuestra mente, extensión de nuestras capacidades. Cuando se digitaliza más la economía, esos datos de quién son, para dónde van y cómo pueden ser utilizados, al poner las regulaciones correctas de a quién le pertenecen, de cómo puedo controlarlo y qué puedo mantener privado y qué no, eso va a ser un gran parteaguas de si esta ola autoritaria se fortalece o no. Porque uno puede ser autoritario o quitar libertades por el uso de la fuerza militar, pero o por el uso de robar selecciones o lo que sea en las urnas. Pero a la hora de la hora, la votación que hacemos todos los días es con nuestra billetera, nuestras decisiones. Y ese tipo de votación está aglutinada en los datos que se pueden recolectar en una economía digitalizada. Y dónde queda eso es lo que va a depender de qué tan libre o qué tan no libre podamos ser. Y la segunda parte que creo que va a depender mucho es si si nuestras economías caen en ese miedo de tenemos que, y lo he escuchado de varios países, incluyendo del gobierno de Estados Unidos, es que hay ciertas cosas que hoy no se pueden exportar para asegurar la cadena alimenticia nacional. Y si nosotros hacemos eso, creo que hay casos ya muy claros que se le vienen a la mente, lo que hacen es destruyen industrias que la capacidad local es muy limitada para absorberla y lo que hace es que al final del día ni lo van a tener los extranjeros ni lo vamos a tener nosotros. Entonces, si antes mucha de la discusión se enfocaba o una parte de la discusión de las cadenas de suministro, de la apertura para las importaciones, no solo las exportaciones, se vuelve todavía más básica la discusión, regresa a la protección, regresa a los 70s, la protección nacional de las economías con industrialización local, si no nos cuidamos, y creo que esos dos elementos, entonces, tanto cuidar las cadenas de suministro que estén bien globalizadas, incluyendo para el mercado laboral, y dos, el uso de los datos y la protección de los datos son los temas que nos pueden decir qué tan autoritario o qué tan más libre podamos salir de esto. Muy bien, muchas gracias. Domingo. Sí, sobre la pregunta sobre derechos y libertades. Yo estoy ahí con Gustavo en que yo creo que a ver, a los políticos les gusta el poder y les gusta mandar y les gusta decirle a la gente lo que quieren y lo que no pueden hacer. Entonces, ahora van a estar 3 meses en los que eso lo han tenido, ha sido como si se hubieran hormonado, poderina o algo así, algún tipo de sustancia. Entonces, claro, van a salir de esta con mucha fuerza, por así decirlo, y van a intentar consolidar lo que han ido estableciendo en estos meses. Y esa sensación de ordeno y mando y todos mis ciudadanos como si fueran muñequitos en un juego de mesa van haciendo lo que yo quiero que hagan, eso a los políticos intervencionistas, a los políticos con tentaciones totalitarias, no sé, en España decimos que les pone, y es que es así, va a ser una tentación enorme. Entonces yo temo que, sobre todo en los países con gobiernos que no tengan claro ni sus límites, ni principios básicos de economía, ni el papel del sector privado, eso va a ser muy peligroso. Evidentemente pienso que uno de ellos es España. Yo soy muy optimista también en que la globalización nos metió en esto un poco entre comillas. Yo no sé si nos metió como que aceleró probablemente la expansión de la epidemia, pero también es la globalización la que ha limitado muchísimo los daños y la que nos va a sacar de esto. Por eso yo decía en mi primera intervención que yo de aquí a 1 año y medio, 2 años, en la mayoría de los países yo creo que ni se van a acordar. Los niveles de vida, el retorno a las formas a los hábitos anteriores va a ser muy rápido y se van a recuperar rápido los negocios, la economía en general. Pero también creo que decía Gustavo que gobiernos desquiciados. El problema es que yo hablo desde un país en el que mi gobierno hay buena parte que está muy desquiciado, está muy loco. Entonces, yo creo que el mundo va a ir bien dentro de 2 años. A mí lo que me preocupa es la realidad que yo estoy viviendo. Entonces, aquí hay desde Europa, de los países del sur de Europa, Italia, España, Grecia, algo menos Portugal probablemente en este momento, tenemos un problema
de que no hay dinero en la caja. No hay dinero en la caja, los gobiernos tienen un nivel de deuda por encima del 100% del PIB y se va a ir, en el caso de España, probablemente al 120, 125 al final de este año. Entonces, cuando se acaba el dinero en la caja es cuando llega el principio de realidad a los gobiernos y básicamente solo pueden hacer dos cosas. Una es darle una vuelta de tuerca totalitaria a la situación, tratar de, como no tienen dinero, evidentemente su apoyo popular se va a hundir y se van a enfrentar a una realidad que no pueden manejar, y entonces hay dos opciones. Una es controlar las instituciones, dar una vuelta desde un punto de vista legal, institucional, y consolidarte en el poder, pase lo que pase en la economía y pase lo que pase desde el punto de vista del apoyo popular. Y otro es aceptar la realidad y empezar a tomar medidas con un cierto, no sé, con una cierta racionalidad económica. Grecia tuvo esta, o sea, no estoy hablando de un escenario tan raro, aunque parezca que sí, desde Europa, porque esta alternativa se planteó en Grecia en 2015 y estuvieron a una noche de haber dejado el euro y de haber, o sea, si Grecia en aquella noche del verano del año 2015 hubiera seguido los consejos que planteaba su ministro de Economía Varoufakis y hubiera dejado el euro, probablemente ahora mismo estaríamos viendo en Grecia un proceso de semi-argentinización o venezolanización. Lo siento pero es así, estaríamos viendo un país que estaría deteriorando sus instituciones, un gobierno tratando de llegar a todos los ámbitos del sector privado, pero en el último momento Alexis Tsipras tuvo un rayo de luz y dijo: esto nos lleva al desastre absoluto. Y entonces soltó amarras con lo más radical de su gobierno y se puso a tomar medidas de cierta racionalidad. En las siguientes elecciones perdió, evidentemente, y ahora Grecia tiene un gobierno relativamente sensato. Yo creo que en España se va a dar un proceso similar. Vamos a llegar a un punto en el que vamos a estar al borde de la quiebra, le vamos a pedir dinero a Alemania, Holanda, Austria, y Alemania, Holanda, Austria nos van a decir: solo te apoyamos, solo te respaldamos, solo te avalamos si hay una cierta racionalidad y si tus instituciones mantienen unos niveles mínimos de los que tú decías antes, de una democracia liberal más o menos convencional. Y en ese momento el gobierno español, yo creo, por lo menos con el equilibrio actual de fuerzas que hay en el gobierno español, que actuará con racionalidad. También estoy convencido que va a haber unas nuevas elecciones y a partir de ahí, del resultado de esas elecciones, dependerá ese futuro a medio plazo que pueda haber en España. Si España se mantiene en el camino que lleva estos últimos 40, 50 años, 5 minutos, de calidad económica y de integrarse en el primer mundo, o si España inicia un proceso pues sí, yo siempre digo más de argentinización que de Venezuela, ¿no? Yo creo que el modelo en este momento de Podemos es un modelo a lo Kirchner, al peronismo, 5 minutos, a un control de la sociedad. Macario, la última intervención. Muchas gracias. Hasta donde yo sé, por lo que he estudiado, ninguna plaga ni pandemia ha cambiado el rumbo de la humanidad. No lo hizo la plaga de los Antoninos, ni la de Justiniano, ni la muerte negra, ni la influenza española hace 100 años. No lo va a hacer esta. Este tipo de fenómenos probablemente aceleran procesos y creo que, como dijo Gustavo, este proceso tecnológico, los aparatitos, van indudablemente a moverse muchísimo más rápido. Lo comentaba Guillermo, vamos incluso a modificar para movernos a un gobierno mucho más digital. Entonces, esto puede acelerarse, pero no va a cambiar la dirección de la humanidad. Y creo que la dirección en la que estamos desde hace ya 10 años, desde la gran recesión de 2008-2009, es esta batalla cultural a la que se refería Gustavo. Y esta es la importante, es la gran disputa entre las democracias liberales y las que se ha dado en llamar democracias iliberales o populismos, que son a los que me refería hace rato, que incluyen desde populismos de derecha como el de Trump o Bolsonaro hasta populismos totalmente de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador aquí, pero también surtidos, Bukele ahora en El Salvador, lo que está ocurriendo en Argentina. Entonces, esa batalla cultural es la relevante y esa es en la que creo que tenemos que concentrarnos para poder aprovechar este momento, porque la gran disputa que vamos a ver durante este año va a ser la construcción de la narrativa de quién es culpable de la pandemia. El señor Trump está viendo cómo culpa a China de que ellos construyeron el virus y si no, pues cuando menos no avisaron a tiempo.
Mientras que los países occidentales, la discusión es, sí sabíamos y no hicieron nada estos gobiernos populistas. Entonces, a quién se le asigne la culpa va a ser muy relevante y eso no tiene mucho que ver con la verdad. Es más bien una construcción cultural y eso es lo que vamos a estar discutiendo los próximos meses y años y de eso dependerá la dirección en la que nos movamos. Así que yo no esperaría un gran cambio, de forma que no soy pesimista en absoluto, soy optimista en materia económica igual que Domingo, pero en materia de política sigo teniendo muchas dudas de en qué dirección nos podemos mover. Y solo un detallito histórico que vale la pena tener en mente. Cuando se empezó a tener preocupaciones similares a las actuales justo hace 100 años y a cerrar fronteras, como decía Guillermo, el resultado fue el empobrecimiento de sociedades, en particular en Europa, que eventualmente llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son cosas que no hay que dejar así en la distracción y creo que hay que concentrarnos en que esta disputa cultural, la democracia liberal sea la que gane a final de cuentas. No dudo que así sea, pero sí nos va a tardar otros 10 años. Bueno, pues la verdad es que por mi parte, como siempre, pues agradecer todas sus opiniones, todos sus comentarios. Uno aprende muchísimo de este tipo de ejercicios. Cuídenseme mucho, que el bicho es peligroso, cuídenseme mucho. Y bueno, hasta la próxima. Le voy a dejar la...